Eh, ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. El tema de hoy es poniendo en práctica la Biblia o la palabra de Dios o las enseñanzas de la Biblia. Eh, si nada más leemos, nada más escuchamos lo que el tema que traemos, lo único que vamos a hacer es que probablemente nos entre por un oído y nos salga por el otro. Para que algo se quede grabado y además funcione es ponerlo por práctica. Bueno, cuando estuvimos en la escuela y tuvimos clases de química, teníamos la teoría y teníamos la práctica, porque la práctica hace que entiendas lo que estás estudiando. Si no pones en práctica lo que estás estudiando, no lo estás entendiendo y además no te va a servir de nada. Eh, yo me acuerdo eh, decía, decía un pastor americano que ya se murió hace muchos años, y él decía, no me importa qué tan grande sea una revelación bíblica. Y lo pongo entre comillas porque a veces son ideas de la gente, ¿no? Entonces él decía, no me importa cuán grande sea una revelación, si esta no le ayuda a nadie, no sirve para nada. O sea, si no puedes aplicar lo que estás oyendo, lo que estás estudiando, entonces realmente no te está sirviendo para nada. Inclusive te puedes llenar de conocimiento. La Biblia dice que el conocimiento envanece. Entonces, no es tanto el conocimiento, sino la aplicación de lo que has aprendido. Puedes haber aprendido muy poco, pero si lo aplicas te va a servir de mucho. Y puedes haber estudiado mucho, aprendido mucho, pero si no lo aplicas no te va a servir de nada. Va a terminar siendo bagaje ahí en tu cerebro. Entonces, quiero iniciar con Santiago capítulo 2 versos 14 al 26, que habla precisamente de esto, habla de la fe, que si la fe no la pones por obra, la fe es una fe muerta, la fe sin obras es muerta. Vamos a leer desde el verso 14, dice, hermanos míos, eh, dice, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Qué está diciendo? O sea, si tú ves a alguien que tiene una necesidad y está en ti el poder ayudarlo, por ejemplo, si alguien no tiene que comer y puedes darle una despensa, algo de que comer, un dinerito o algo, eso está bien. Pero lo que a veces hacemos es, vemos a alguien en necesidad y decimos, bueno, le voy a pedir a Dios por ti, voy a orar por ti, cuando tenemos en que ayudarlo. Entonces lo que está diciendo es que si tu fe no es puesta en práctica, si realmente no estás siendo, ahora lo vamos a leer, hacedor de la palabra, y la palabra dice que ayudemos en lo que esté en nuestras posibilidades, entonces de nada te sirve. Hay un pasaje, no nos vamos a meter ahorita en 1 Corintios 13, donde habla de la preeminencia del amor. Y ahí dice que si yo lo que hago, aún la fe que aplico, si no lleva amor, de nada sirve. Entonces, un reflejo del amor, pues son los hechos. Mi mamá nos decía mucho un dicho, ¿no? Que dice, obras son amores y no buenas razones. Básicamente lo que dice este dicho es que el amor se demuestra con los hechos. O sea, no me digas que me ama, demuéstramelo con los hechos. Entonces, es lo que estamos hablando en este pasaje, lo que está hablando este pasaje, que demuestres con los hechos, ¿sí? Tu amor, tu fe, ¿sí? Con los hechos. Entonces, dice en el verso 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
Entonces, verso 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Y lo dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, lo que está diciendo es, muéstrame tu fe de la que estás hablando, ¿sí? Pero tienes que mostrármela con obras, porque sin obras no puedes mostrar la fe. O sea, yo te demuestro en qué estoy creyendo por mi forma de vida. Mi forma de vida refleja mis creencias. Lo que yo hago refleja lo que yo creo. Porque si yo digo que creo algo, pero no lo vivo, es mentira que lo creo, ¿sí? Nada más lo estoy repitiendo porque lo aprendí en un lado, en algún lado, ¿sí? Entonces tiene que ser puesta por obra. Eh, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Verso 19, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió. Dice la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Hay muchas partes, no nos vamos a meter ahí en eso, pero Romanos dice que somos justificados gratuitamente por la fe. Entonces, la diferencia entre el concepto de fe del mundo y el concepto de fe de Dios precisamente es este, es el creer en Dios, lo que me justifica, el creer en Jesucristo es lo que me justifica. Por la fe en Jesucristo soy justificado gratuitamente. Y es lo que está diciendo aquí, que Abraham fue justificado al creer, ¿sí? Su fe, dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. O sea, por lo que haces y no solamente por lo que dices que crees. Porque cuando realmente crees en algo, actúas en eso. O sea, no es por lo que, lo voy a decir de una manera, porque a veces creemos que creemos, pero no tiene, la fe es la certeza y la seguridad de lo que se espera. O sea, crees que crees, pero realmente la certeza no está en tu corazón. No tienes esa certeza. Vamos a irnos para atrás un capítulo anterior, en el capítulo 1 ahí de Santiago. Vamos a leer el verso 22 al 25. Santiago del 22 al 25. Dice, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. O sea, el que dice que tiene fe, pero no la pone por obra, o sea, a Dios no lo engaña, a los demás tampoco los engañas, pero te estás engañando a ti mismo. Hay gente que vive engañada a sí misma, y es lo que está diciendo la Escritura. Si tú no pones en práctica la palabra, nada más la oyes, nada más te estás engañando, o sea, no te está sirviendo de nada. Dice verso 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. No sé, un ejemplo, ¿no? De repente te miras al espejo y ves que tienes aquí una arruguita o algo, o se te paró el cabello en algún lado, dices, ay, ahorita me lo arreglo, te vas, algo pasa, se te olvidó y andas con el gallo por todos lados, o con la arruguita que querías arreglarte. O sea, te viste en el espejo, pero luego fuiste y se te olvidó cómo eras, es lo que está diciendo la palabra. Eh, y aquí hay algo bien interesante porque hace una analogía de lo que es la palabra como con un espejo. La palabra nos muestra cómo somos. El problema es que la Biblia dice que soy de determinada manera, pero luego me voy y se me olvida
como Dios dice que soy. Y a veces me creo lo que el mundo o las gentes dicen de mí, porque hay varios conceptos, lo que tú piensas de ti mismo, lo que otros piensan de ti mismo, pero lo que Dios dice que tú eres. Y lo que vale al final es lo que Dios dice que tú eres. Yo soy lo que Dios dice que soy, no lo que los demás piensan. Entonces tengo que trabajar de acuerdo a lo que Dios dice que soy, porque está en mi diseño divino. ¿Sí? Vamos a 1 Timoteo 4:12. eh, primera carta, primera carta a Timoteo 4:12. ¿Sí? Vamos a leer del 12 al 16. Y le está diciendo a Timoteo por qué Pablo puso como pastor a Timoteo en esa iglesia. Y entonces, en esta carta le está dando instrucciones. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, lo que le está diciendo es, la edad realmente no muestra la madurez de una persona. Lo que muestra la madurez de una persona son sus hechos. Y sigue diciendo, sé ejemplo de los que creen, de los creyentes. O sea, porque ser ejemplo, a lo mejor una persona que creemos en Dios, tenemos un estilo de vida o debemos de tener un estilo de vida diferente los de allá afuera. Allá ellos viven una vida disoluta, nosotros tratamos de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? Y nuestra moral es diferente a la moral que tiene allá afuera. Entonces, debería ser más fácil ser ejemplo de los de afuera, pero aquí lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es, no es que seas ejemplo de los de afuera, sino de los de adentro, los que conocen la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, pero fíjate en qué es en lo que tenemos que ser ejemplo. Porque esta palabra, digo, en su tiempo fue escrita para Timoteo, pero ahora está para nosotros. Dice, sé ejemplo de los creyentes, o sea, de la gente que cree, en palabra, o sea, tenemos que estar hablando lo que Dios dice, hablando lo que está en la Biblia, y nunca se apartará de tu boca, acuérdense Josué 1:8, de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche has de meditar en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, tenemos que estar hablando la palabra de Dios, dice palabra, conducta, o sea, ser hacedores de la palabra, poner por obra lo que Dios dice, que es también respalda lo que dice Josué 1:8. Dice conducta, amor, el amor debe demostrarse y se muestra con los hechos, espíritu, fe y pureza, dice. Y luego vean lo que dice el verso 13. En tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. La lectura, la exhortación y la enseñanza es lo que dice, ocúpate en esto. Estas son cosas importantes. ¿Se acuerdan cuando hay un pasaje cuando Jesús resucita a Lázaro? Después de que resucitan a Lázaro, se van a hacer una comida, un festejo ahí en casa de Lázaro. Y Lázaro tiene dos hermanas, Marta y María. Y Marta está preocupada porque todo esté limpio, porque todo esté en su lugar, mientras Jesús está en la casa dando una enseñanza. Y la hermana de María, perdón, de Marta, María, está sentada a los pies de Cristo. Y entonces Marta llega y le dice, Señor, ¿no te da cuidado que esta fodongota esté ahí tirada y sin ayudarme? Y Jesús le dice, déjala porque ella ha escogido la mejor parte. O sea, sí es importante lo que estás haciendo, pero ahorita lo más importante es escuchar la palabra de Dios. Por eso le dice Pablo a Timoteo, y es algo que nosotros recalcamos mucho. Ocúpate en la lectura, tienes que leer la palabra de Dios, ¿sí? Porque ese es nuestro alimento espiritual y es lo que nos cambia. De la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que tú hablas, eso se va a convertir en una semilla que va a dar un fruto. Entonces es importante estar hablando la palabra de Dios, pero
¿cómo vas a hablar algo que no conoces? Entonces tienes que estar leyendo la palabra de Dios. Entonces por eso le dice, ocúpate en la lectura, la exhortación, de acuerdo a la palabra, cuando alguien está haciendo mal, bueno, le dices, ¿sabes qué? Mira, la Biblia dice esto y tú estás haciendo esto. Entonces trata de vivir de acuerdo a la palabra de Dios en la lectura y la enseñanza de la palabra de Dios, obviamente. ¿Sí? Y lo dice, en verso 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de mis manos. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti y a los que te escuchen o a los que te oyeren. Dice, permanece en ellas para que haya aprovechamiento. Ten cuidado de ti mismo, ¿sí? Porque a veces tenemos los ojos puestos en los demás a ver qué hacen y qué no hacen, pero aquí la Biblia dice, ocúpate de ti mismo. Hay una parte donde el rey David le dice a Dios, examíname, oh Dios, y ve si hay camino de perversidad en mí. O sea, hay veces que nosotros ya estamos tan acostumbrados a ciertas cosas que no se nos hacen malas. Por ejemplo, hay una profecía en Isaías que dice, llamarán a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y es lo que está pasando ahorita. Ahorita cosas que consideramos nosotros todavía malas y que durante muchos años o siglos se consideran malas, ahorita se están considerando buenas. Y ahorita lo que se considera bueno se está considerando mal. Ahora nosotros somos los malos los que tratamos de vivir una vida con buen nivel de moral. Y los demás son los buenos y nosotros somos los malos. Entonces, ya se han acostumbrado tanto en eso y se les ha enseñado que eso es bueno. Por eso dice, eh, preocúpate de ti mismo, o sea, ten cuidado de ti mismo, ¿qué? O sea, examínate, ¿realmente estás viviendo de acuerdo a las enseñanzas de Cristo o cómo estás viviendo, ¿verdad? Seguimos adelante. Eh, por ejemplo, en Juan 17 y 19, creo que hace unos días vimos esta enseñanza. Jesús dice, y por ustedes yo me santifico a mí mismo para que también ustedes sean santificados en la verdad. Entonces, esto es interesante. Ya la salvación es un regalo de Dios, lo hemos hablado muchas veces. Dice que somos salvos por medio de la fe, ¿sí? No por obras para que nadie se gloríe. Pero sí es importante dar buen testimonio. ¿Para qué? Para que seamos ejemplo de los demás y los demás vengan al conocimiento de Cristo, a la salvación. Por los demás, yo me santifico a mí mismo, dijo Jesús. Entonces, yo voy a tratar de vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios por los demás también. O sea, para ser ejemplo de los demás. Dice en 2 Corintios, capítulo 13, del 1 al 3, que somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Entonces, la gente está leyendo el Evangelio en tu vida. Alguien decía por ahí, y se me quedó muy grabado, que decía, prefiero ver una predicación que escucharla. O sea, a lo mejor alguien dice, es muy fácil hablarlo, pero lo importante es vivirlo. Por eso dice, prefiero ver una predicación, o sea, ver en tu forma de vida que estás viviendo de acuerdo al Evangelio de Dios. Y me está enseñando a mí, es mi predicación, lo que estoy viendo en ti. O sea, no que no sea importante hablarles de la palabra de Dios, pero es importante que lo que hablemos sea fortalecido con nuestros propios actos, que tus actos no echen por la borda tus palabras. Es lo que básicamente es lo que está diciendo, ¿no? Y seguimos ahí en Timoteo, pero ahora vámonos a Segunda de Timoteo, Segunda de Timoteo 1:6. Y le dice Pablo a Timoteo, esta es la segunda carta. La primera le envió una carta dando ciertas indicaciones,
Pero en esta segunda carta empieza, pues, es el capítulo 1, es por donde está empezando la carta, y algo vio Pablo en Timoteo que le dice esto. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por imposición de mis manos. O sea, ¿por qué le dice Pablo, aviva el don de Dios que está en ti? Porque obviamente él lo vio que se estaba enfriando. Ahora, aquí lo interesante es, no le dice, voy a orar por ti para que te avives, ¿no? Le voy a pedir a Dios para que te avives. Hermanos, oren por Timoteo porque se nos está enfriando. No, lo que está diciendo aquí es que es su responsabilidad. O sea, es responsabilidad de cada uno de nosotros mantenernos encendidos. O sea, no es responsabilidad de tu esposa, no es responsabilidad de tu esposo, de tus hijos, de tus amigos, sí, de tus líderes espirituales, de tus guías espirituales. La responsabilidad de mantenerte encendido en la palabra de Dios es tuya, es de cada uno de nosotros. Y fíjate lo que dice en el siguiente verso, dice, ¿por qué no nos ha dado Dios? O sea, mantente prendido porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. O sea, el Espíritu Santo que nos fue dado está ahí para ayudarnos, ¿sí? Jesús la Biblia habla de Jesús y dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. O sea, Dios no dice, este se me está apagando y de una vez que se apague. No, 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 al contrario, Dios quiere que nos volvamos a encender. Ahora, ¿cómo te vuelves a encender? La Biblia dice que nuestro Dios es como fuego consumidor y como jabón de lavadores. Entonces, te estás apagando, acércate al fuego. Eh, El único cerillo que puede encender otro cerillo es un cerillo prendido. Un cerillo prendido puede prender a otro cerillo y a otros cerillos. Cerillo apagado no puede encender a ningún otro. O sea, ¿qué te estoy diciendo? Una vida encendida puede encender a otras. Una vida apagada no va a ayudar en nada, ni para sí mismo. Entonces, por eso necesitamos mantenernos encendidos con la palabra de Dios. ¿Sí? Muchos de nosotros hemos estado orando para que Dios traiga un avivamiento y a veces pensamos que es algo que Dios va a hacer con la gente de afuera, que la gente va a tener hambre de la palabra y va a venir por arte de magia a la palabra, pero el avivamiento se tiene. Avivar es volver a encender algo que se está apagando, eso es avivar. Entonces, la gente que nunca ha sido encendida por la palabra de Dios, ¿cómo le pides que sea avivada? No, el avivamiento tiene que venir en los que conocen la palabra de Dios, ¿sí? Encenderse para que puedan incendiar esta ciudad con la palabra de Dios, con el evangelio de Dios, ¿sí? Nosotros somos los que tenemos que avivar el fuego, ¿sí? Confesando, creyendo lo que Dios dice en cada uno de nosotros, lo que la palabra de Dios dice de nosotros. Eh, hay una cita, por ejemplo, en Deuteronomio 28, creo que ya la hemos visto. De hecho, a muchos les encanta Deuteronomio 28 del 1 al 14. Del 1 al 14, si tú ves el título en la Biblia, dice bendiciones por la obediencia y del 15 al 63 son las maldiciones por la desobediencia. Pero empieza diciendo en el verso 1 del capítulo 28 de Deuteronomio, dice, acontecerás que si oyes atentamente la palabra de Dios para guardarla y ponerla por obra, que es lo que estamos hablando, dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Entonces dice, vendrán sobre ti. O sea, tú no tienes que ir a buscar las bendiciones te van a venir a buscar cuando escuches la palabra de Dios y la pongas por obra. Sí, bendito serás en el campo, en la ciudad, o sea, donde quiera que estés, bendita tu canasta y tu artesa de amasar, o sea, tus herramientas de trabajo, bendito será todo lo que pongas tus manos, Dios prosperará todo aquello donde pongas tu mano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la bendición de Dios por poner por obra la palabra de Dios. Entonces, yo les decía, por ejemplo, el domingo hay una cita que
pues yo creo que es de las citas que más hemos mencionado, que es la de Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios, no segundo, no tercero, no cuarto, no el último, no cuando traigas el agua en el cuello. O sea, busca en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas, o todas estas cosas, o lo que tú necesites, te será añadido. O sea, no tienes que ir a buscarlas, sino que se te van a ser añadidas. ¿Cuándo? Cuando pongas en primer lugar el reino de Dios y su justicia. O sea, si no pones primero el reino de Dios y tu justicia, entonces no vas a ver que tus necesidades sean suplidas o añadidas. Como dice ahí, primero Dios y Dios se encarga de lo demás. Entonces, si no estás bien, si estás viendo que algo te falta, es porque no estás poniendo en primer lugar a Dios y su justicia. O sea, primero lo de Dios. Salmo 23, lo conocen mucha gente porque es un salmo muy precioso. ¿Sí? Dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. O sea, ¿cuándo es que nada me va a faltar? Cuando el Señor sea mi pastor. No cuando yo diga que Dios es mi pastor, porque yo lo puedo decir. Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está alejado de mí. Entonces, lo importante es que sea un hecho, que lo pongas por obra. O sea, no necesito decir que Dios es mi pastor, pero sí tengo que demostrarlo con mis hechos. O sea, tengo que dejarme pastorear por Dios. Si me dejo pastorear por Dios, Dios es mi pastor. No porque lo diga, sino porque lo estoy haciendo. Entonces dice, si te dejas pastorear por Dios, nada te faltará. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Si algo te está faltando es porque no te estás dejando pastorear por Dios. Y yo les decía, entonces, si no te dejas pastorear por Dios, si no buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, si no pones por obra la palabra de Dios, entonces no te quejes. Así de sencillo. Entonces, porque Él ha prometido, ¿no? Que todo lo que necesitamos será suplido, pero la condición es, primero Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios sobre todo, sobre tu esposo, sobre tu esposa, sobre tus hijos, sobre tu carro, sobre tu casa, sobre todo, primero Dios. Yo les decía precisamente el domingo que Dios quiere cubrirnos, cuidarnos. Haz de cuenta que tú tratas de levantar murallas de protección, pero hay un lugar en tu vida donde va Dios. Y si no está Dios en ese lugar, va a haber un huecote en tu área de protección enorme y te va a llegar todo lo que te pueda llegar de parte del enemigo, de parte del diablo. Pero en cambio, cuando Dios está donde debe estar, en primer lugar, Dios cuida a tu esposa, Dios cuida a tu esposo, Dios cuida a tus hijos, Dios cuida tus bienes, Dios cuida todo lo que tú tienes, porque lo pusiste a Él en primer lugar. Fíjate cómo dice en 1 Timoteo capítulo 6, verso 12, dice eh, eh, Pablo, le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. ¿Qué significa pelear la batalla de la fe? Creo que ya lo hemos hablado aquí. O sea, mira, todos vamos a pasar por buenas y malas situaciones, nadie está exento. Jesús dijo, imposible es que no vengan tropiezos, imposible es que no haya problema, pero no es lo mismo, yo les he dicho, pasar un problema con Dios que un problema eh, sin Dios. Ahora, tenemos armas para pelear que Dios nos ha dado, ¿sí? Dice, tenemos un escudo que es el escudo de la fe y la palabra de Dios que es la espada. Dice en Efesios 6, como 17 creo que es. Ahí dice que tenemos un escudo y tenemos una espada que tenemos que usar. Entonces, pelear la palabra de la fe es mantenerme firme con el escudo de la fe, creyendo en las promesas de Dios y hablando a la situación lo que Dios dice de esa situación. Eso es lo que va a cambiar, le va a dar la vuelta a la situación que estoy viviendo, ¿sí? El creer y hablar lo que Dios dice. Eso es mantenerse en la batalla de la fe, peleando la buena batalla de la fe. En Mateo 7:24 no nos vamos a leer, no lo vamos a leer todo,
por falta de tiempo, no por falta de ganas, pero si quieren leerlo, leanlo en sus casas. Mateo 7:24 en adelante habla de los dos cimientos. Y Jesús dice, cualquiera que me oye estas palabras y las pone por obra, le consideraré un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron los problemas, vinieron los vientos, las tempestades, golpearon con ímpetu contra aquella casa, pero esa casa permaneció porque estaba fundada sobre la roca. Entonces Jesús empieza diciendo, el que oye la palabra de Dios y la pone por obra, ¿sí? Está fundando su vida, su casa, sobre la roca es Cristo, ¿sí? Ese es nuestro fundamento, Jesucristo. Pero dice, el que no, el que oye la palabra de Dios y no la pone por obra, lo considera a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y entonces cuando vienen los vientos, cuando vienen las tempestades, cuando golpean contra aquella casa, dice, es grande su ruina. O sea, la gente que es oidor y no hacedor de la palabra, lo que está diciendo en este pasaje es que va a terminar arruinado. Pero la gente que escucha la palabra de Dios y la pone por obra, cuando vengan los problemas no lo van a mover. Los problemas no le van a hacer nada, se va a mantener firme creyendo. Dice la Biblia que el justo es como la palmera. Acabamos de hablar que somos justos por la fe en Jesucristo. El justo es como las palmeras. Ustedes han visto, aún en los huracanes, cuando vienen los vientos con 200, 300 kilómetros por hora y golpean en las costas, las palmeras se pueden doblar un poquito, pero en cuanto pasa el viento se vuelven a enderezar. Así nosotros somos como esas palmeras que tienen una raíz tan profunda que nada las mueve. De hecho, en una ciudad, cuando quieren quitar una palmera, las cortan a ras, porque no les pueden quitar la raíz, porque la raíz está muy, muy, muy profunda. Es muy, muy difícil quitar una palmera desde la raíz. Y nuestra raíz debe estar bien afianzada, bien agarrada de Jesucristo. Entonces tenemos que estar ahí. Dice la Biblia que la fe viene por el oír, ¿se acuerdan? En Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, es oír lo que Dios dice y ponerlo por obra, ¿sí? Ok. Hay eh, hay un versículo en Mateos, bueno, Mateo 7, del 14 al 21, habla de un hombre que tiene un hijo que está endemoniado y llega con Jesús y le dice, oye, mi hijo está atormentado por un demonio y no lo han podido echar fuera. Lo traje a tus apóstoles y no lo pudieron echar fuera. Entonces Jesús reprendió el demonio y el demonio sale. En ese momento, no sé si se acuerdan, después llega Jesús y con los discípulos y los discípulos le preguntan a Jesús, oye, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Porque ya les había dado Jesús esa autoridad de echar fuera demonios. ¿Y qué les dice? Por vuestra poca fe, porque este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué es la oración y el ayuno? El ayuno no es dejar de comer. Y la oración sabemos que es platicar con Dios. El ayuno es entrar en comunión con Dios. Entonces, cuando primero les dice, este demonio no lo pudieron sacar por su poca fe, porque tu fe se va a fortalecer en la comunión con Dios. Y tu comunión con Dios se da a través de la oración, ¿sí? El apartar un momento para orar. Ahora, yo no conozco a nadie que dice, voy a apartar un momento para orar y se trae sus tortas, se trae sus huevitos, se trae su jugo y todo para ponerse a orar. No, dejan de comer, o sea, pero no es que sea el dejar de comer el ayuno, simplemente es apartarse un poquito. Jesús hablaba de buscar un lugar secreto donde orar, donde nadie te moleste, donde nadie te estorbe, y entonces dice, habla a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que escucha y que ve en lo secreto, te va a dar una recompensa de manera pública. Ok, en Filipenses capítulo 2 verso 13, creo que aquí la vamos a terminar con esta última cita. Dice que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer.
Ok, ¿cómo es que Dios va a producir el que yo quiera hacerlo y además el hacerlo? O sea, Dios trabaja con nosotros a través de la comunión con Él. O sea, las herramientas que le damos a Dios para trabajar en nuestras vidas es la oración y la lectura de la Biblia. ¿Sí? La oración, la lectura de la Biblia y el poner por práctica lo que hemos leído en la palabra de Dios. De esa manera son las herramientas que nosotros les damos a Dios para que Dios trabaje en nosotros. Cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, cuando estamos orando, cuando estamos poniendo la palabra de Dios por obra, entonces Dios va trabajando en nuestras vidas y va poniendo el querer como el hacer. Bueno, aquí le paramos. Les doy muchas gracias por haberse conectado. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los y las siga bendiciendo abundantemente.